Ok, algo que les quería enseñar fue este documento que les hice ayer para que lo revisaran, esta mediación. Se llama Teoría de la Utilidad. ¿Ya lo están viendo? Sí, ¿verdad? Sí. En este documento que les subí, aquí les digo de dónde viene el concepto de la utilidad. Rápidamente, les enseño cómo maximizamos, que van a ser los lagrangianos que vamos a ver hoy, al por final de la clase. Y después les enseño qué es una transformación monótona. Les enseño cuáles son como las más usadas, que son la de las Cobb-Douglas, que es lo más normal que les puede salir. Y lo más valioso es que les enseño cómo ver cuando hay solución de esquina y no hay solución de esquina para resolver los casos, y les enseño cómo ver esos casos, digamos. Entonces, aquí donde dice problemas resueltos, van a encontrar, creo que son 6 problemas, que son de funciones un poquillo raras. Por ejemplo, esta que es cuasi lineal, aquí hasta 2 raíz de x más y es cuasi lineal, entonces por lo general en eso suele haber solución de esquina, y en estos también. Ven, no son casos extremadamente raros como una Leontief, digamos, o como una función totalmente cóncava, pero esas funciones son muy identificables porque de una función cóncava que siempre es la que es x al cuadrado más y al cuadrado, que nos grafica males, pero esas funciones, o sea, no hay mucho que hacerles para modificarlas, en cambio esta sí, y por lo general esas otras no salen. Leontief sí salen, pero yo les prometo que en clases vemos una Leontief. Yo creo que todavía no lo han visto con el profe Robles, pero más adelante lo van a ver. Y ven, son así. Estas serían las funciones de utilidad aquí, para que lo revisen entonces y le echen un ojo. Eso sería lo que les iba a enseñar, y aparte de eso ya podríamos empezar con la clase. Bueno, luego que a una directriz de la U que dice que no se pueden hacer exámenes ni nada presencial hasta después del 16 de mayo, y el examen es el 16, el 15, entonces, perdón, es el 15, entonces el examen va a ser virtual, para que sepan. La otra cosa es que, dado que el examen iba a ser virtual, yo les recomendaba que ustedes, digamos, cuando están en el examen y quieren identificar qué tipo de función de utilidad tiene o la fórmula, ustedes lo que hacen es que, ya les voy a enseñar, es que se meten aquí a Google y buscan aquí algo que se llama curvas de nivel, calculadora ESMOS o GeoGebra, las dos les funciona. Entonces, si ustedes ponen esta calculadora les da una vista, a pesar de que las curvas de nivel se grafican como funciones digamos, de varias variables, entonces son tridimensionales o en espacios de R4, R5 y así, y eso no es posible, digamos, al menos tener una representación gráfica que sea tan sutil. Esto lo que hace es que, digamos, una curva de nivel básicamente lo que hace es que es como una vista desde arriba, digamos, de la función. Lo que hacen es que fijan un eje, el eje Z, digamos. Entonces, si ustedes grafican, les tiro una Cobb-Douglas, si ponen X por Y, o si ponen X por Y al cuadrado, digamos, también les tira, funciones, digamos, y sus transformaciones. Entonces eso les sirve para que vayan viendo. Con las de las tareas también funciona. Solo las escriben con parámetros, digamos, por ejemplo, esta es la de la tarea. Ven, se las grafica. Entonces esto también les puede ayudar en el examen. Y aparte de eso, eso sería. El quiz creo que va a ser el sábado a las 5, y que para el quiz después les doy tips. Ya está listo y creo que no está tan difícil. Entonces, todavía no sé cuánto tiempo tienen. Hay que hablar con el profe Robles, y aparte de eso, creo que nada más. Ya podemos empezar con la clase. Ya les di toda la información dominical. Y ahora sí. Ok, son un toque. Ya, ahora sí. Bueno, como les dije, la clase de hoy íbamos a ver derivadas. Entonces, lo primero es ver derivadas en una variable, digamos. Primero vamos a ver las reglas básicas. Ustedes se acuerdan que la derivada se define como un límite, digamos. Límite cuando x tiende a cero. Bueno, la definición es un límite. Límite cuando x tiende a cero entre x menos a.
¿verdad? Esa era la función, la definición. A partir de esta definición, digamos, la gente empezó a demostrar reglas y se fueron dando cuenta que no para todas las funciones usted tiene que resolver este límite para encontrar la derivada, sino que existen unas reglas muy claras para las funciones que nos van a servir para sacar las derivadas de las funciones. Entonces, la primera regla sería que la derivada de x a la n es igual, pongámoslo en x a la r, más fácil, x a la r es igual a r por x a la r menos 1, cuando r pertenece a los números reales. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Si usted tiene una función que x a la 2, entonces la derivada x a la 2' sería 2x a la 2 menos 1, igual 2x. Ven, esos son los ejemplos. Por ejemplo, ven, ustedes tienen una función, lo que hacen es que bajan el exponente y le bajan un grado al exponente. Entonces, otro ejemplo sería raíz de x. Si ustedes tienen una raíz, por reglas de exponentes, eso se pone como x a lo que está aquí elevado a la 1 entre lo que está aquí, que es a la 2. Y eso se deriva. Nos da 1 medio x a la 1 medio menos 1, que sería igual a 1 entre 2 x a la 1 medio, que sería lo mismo a 1 entre 2 por 1 entre raíz de x. Ok, eso es como la regla básica, ¿verdad? Y digamos, como que lo que más les puede ayudar aquí son estas reglas, digamos que a la n por a es igual a la n más 1. Luego, que a la 1 entre n es igual a n raíz de a, ¿verdad? A la m entre n es n raíz de a la m. Y luego, que a la n entre a es a la n menos 1. Ven, estas reglas creo que les van a ayudar mucho y digamos, si saben manejarlas muy bien, no se les va a complicar tanto hacer álgebra, tal vez irlas practicando. Yo creo que en Opti se practican o en cálculo y les puede ayudar mucho ir reescribiendo. Por ejemplo, una cosa que sea 3 a la 3 más 1, eso es 3 a la 3 por 3 igual 3 a la 4. ¿Ven? O luego raíz tercera de a, bueno, raíz tercera de 5 es 5 a la 1 tercio. ¿Ven? O si tienen raíz octava de 3 a la 2, eso es 3 a la 2 octavos. O si tienen 3 a la 8 menos 1, 3 a la 8 entre 3. ¿Ven? Así se aplican estas reglas y les podría ayudar. Entonces, la primera regla de derivación sería esta, sería como la básica. Luego, la segunda regla que podemos encontrar podría ser la regla de x, bueno, por dos funciones que dependen de x, que sería f de x, bueno, la del logaritmo, otra que usamos mucho, logaritmo natural de x. La regla del logaritmo natural de x nos dice que su derivada es 1 entre x. ¿Ok? Entonces, esa regla, básicamente, si nosotros tenemos cualquier logaritmo natural, ejemplo, logaritmo natural de, bueno, ¿qué logaritmo natural vamos a hacer? 3 logaritmo natural de x. Eso nos da 3 entre x. Derivado de esta otra regla, nosotros tenemos la regla de cuando usted tiene una constante por una función y las está derivando. Eso sería que la constante sale, digamos, y solo se deriva la función. Las constantes se mantienen siempre. Todo lo que se mantiene constante en un producto, o sea, cuando se están multiplicando funciones, se sale de la función y ya no se tiene que derivar. Entonces aquí en este ejemplo, nosotros tendríamos 3x a la 3 sería 3 por x a la 3
prima. Entonces usted lo que hace es que mantiene el 3 y baja el exponente. 9x a la 2. Estas son las reglas más usuales, las que les acabo de enseñar, las que usamos mucho en economía. Esta, la primera, se usa cada rato, la segunda también se usa mucho, y la tercera también. Normalmente siempre sacar las constantes es mejor, aunque no se afecten. La cuarta sería la regla del producto. Trigonométricas no van a necesitar tanto para el curso, aunque sí es bueno que se la sepan, no se usan mucho en economía. Sin embargo, sí, siempre es bueno saber que la derivada de seno es coseno, o la derivada de coseno, que es menos seno, digamos. Eso siempre es como bueno saberlo. Pero de aquí, digamos, lo más importante sí es las reglas del producto y la regla del cociente. Y la de la cadena también. Entonces, vean, la regla del producto lo que nos dice es que cuando yo tengo dos funciones multiplicadas, f de x por g de x, y yo quiero sacarles la derivada, yo tengo que derivar la primera por la segunda sin derivar, más la segunda derivada por la primera sin derivar. Esa sería la regla del producto. Entonces, un ejemplo sería que yo tenga la función x seno de x y les quiera sacar la derivada. Entonces, yo derivo la primera, que nos da 1, la derivada de x es 1, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Ven? Así es como se aplica la regla del producto. Ahora, quinta sería la regla de la cadena. La regla de la cadena sería lo que sucede cuando yo tengo dos funciones de la forma f de x entre g de x'. Y aquí funciona lo mismo, pasa lo mismo, solo tienen que tener cuidado con lo que hacen con el orden de las funciones, porque hay un menos que nos afecta el orden. Sería la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, entre Efra, pero una pregunta rápida. La regla de la cadena no se utilizaba para cuando era composición de funciones. Perdón, esta es la regla del cociente. Sí, la regla de la cadena es la otra. Ok. Perdón. Ya. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, aquí ustedes lo que tienen que hacer es que si por ejemplo tienen x al cuadrado entre, ¿qué ponemos? Logaritmo natural de x. Ustedes lo que hacen es que aplican la regla de la cadena. Perdón, la regla del cociente. Siempre se me confunde. Que sería la primera derivada por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Y eso lo multiplican por g de x al cuadrado, que sería logaritmo natural de x al cuadrado. ¿Ven? Así se aplica la regla. Y esto se puede simplificar más, ¿verdad? Ustedes se pueden cancelarlo, pueden pasar esto a ambos lados y así van. Pero lo importante es que la sepan aplicar. Ya después dejarlo en términos bonitos ya es un paso extra, digamos. Y luego la regla de la cadena. La regla de la cadena. Que es para composiciones de funciones. Cuando yo tengo una composición f o g, que sería, usted agarra esta función, básicamente la g, y la mete dentro de la función f. Entonces, si yo tengo f compuesta con g y yo quiero sacar la derivada, yo lo que hago es que voy por partes. Entonces yo agarro prima de x, perdón, agarro f' de x por g' de x. Voy derivando primero hacia adentro y luego hacia afuera. Ok, vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo la función seno
de x al cuadrado, yo lo que hago es que aplico la regla de la cadena. Entonces, derivo primero lo que está, digamos, lo que está adentro, que es 2x, y eso lo multiplico por la derivada de seno, por coseno de x al cuadrado. Y así se deriva con regla de la cadena. Esa sería la aplicación, donde esto es un por. Ven, esas serían las reglas básicas que utilizamos en derivación y que son bastante importantes. Ahora bien, la derivada en una variable, aunque es muy útil, no nos va a servir tanto, solo se va a usar cuando hay funciones en una variable, que van a ser funciones por lo general lineales. Por ejemplo, una función que sea p igual a menos bq. Entonces usted la agarra y la deriva con respecto a q y saca la pendiente. Eso se usa en economía, ¿verdad? Sí, sí se va a usar, pero se va a usar muy poco, hasta la segunda parte del curso en la que veamos producción y monopolios y lo que se llama oligopolios, que sería Cournot y Bertrand, todo eso. Cuando lo hagamos más adelante, van a ver que vamos a aplicar más las derivadas totales que las derivadas parciales. Sin embargo, lo que sí va a ser útil en esta parte del curso va a ser la derivación. Vamos a ver qué usamos. Las derivadas en varias variables. Derivadas en varias variables. Entonces, antes nosotros solíamos tener una función que era f de x, bueno, una función que era y igual a f de x. Entonces teníamos ejemplos como y igual a x al cuadrado o y igual a seno de x o y igual a x a la 2 por seno de x. Esas funciones en varias variables siempre eran muy útiles, ¿verdad? Eran funciones muy útiles porque era muy fácil verlo gráficamente, es muy fácil derivarlo y es muy fácil analizar la monotonía y todo eso con respecto a la función. Entonces, ahora se nos complica el asunto porque tenemos funciones que son f de un vector, que bueno, podemos poner f de x1, x2, hasta xn. Ven, tenemos funciones que ya salen de ser en una variable para convertirse en funciones de varias variables. Y esto lo igualamos normalmente a otra constante, que por lo general le decimos z. Ven, esto ahora es nuestra función en varias variables. Entonces, tenemos, por ejemplo, tenemos seno z igual a seno de x más y, o z igual a x por y, o las funciones de utilidad u igual a x más y. Son funciones en varias variables. Ven, ahora, ¿qué pasa con las funciones en varias variables? Que la derivada no nos funciona. Ahora, la derivada sigue existiendo. La derivada es lo que se llama un diferencial total, que eso cuando lleguen más adelante y vean el teorema de Euler, van a ver que, digamos, que ustedes pueden derivar y después despejar como el diferencial total. Pero, sin embargo, aquí, digamos, lo que nos importa va a ser la derivada parcial. Eso se hace debido a que nuestra definición de derivada parcial, digamos, básicamente sería lo mismo, un límite que en las derivadas. O sea, sería lo mismo, un límite, pero aquí a diferencia, digamos, de cuando sacaba un límite en varias variables, lo único que me cambia es la variable a la que le estoy sacando el límite. Entonces, si yo derivo x, estoy sacando un límite de la pendiente con respecto únicamente al cambio en x. Entonces, y permanece como una constante. O sea, se cumple lo mismo que en las constantes que veíamos tiempo atrás, que se podían sacar y así. Entonces, ¿qué pasa con las derivadas parciales? Que cumplen las reglas de las derivadas sin problema. Solo hay que tener cuidado
Pero hay que tener cuidado con las otras variables, no derivarlas o desaparecerlas. Sí se pueden desaparecer cuando son constantes, digamos, y se cancelan, pero cuando está multiplicando algo así, no se puede. Entonces vamos a ver ejemplos. Ejemplos. Entonces vean, digamos que ustedes tienen esta función. Bueno, hagámoslo primero fácil. Esta función, f de x, y, igual a x más y. Si ustedes sacan la derivada parcial, que vean, el símbolo de derivada parcial es así, digamos, o también se hace así, f de x, o también tiene, bueno, quedémonos con estos dos porque los otros casi no se usan, pero lo útil es saber que tienen estas nomenclaturas, digamos, es como la misma función, pero con un subíndice ahí que nos indica que estamos derivando. Entonces, Esto no es derivación implícita, ¿sí? no, nada que más bien tiene que ver con derivación implícita. La derivación implícita también se cumple en varias variables, y hay un teorema que se llama el teorema de la derivación implícita, que con este teorema se demuestra el teorema de derivación implícita en dos variables, digamos, el que vemos normalmente. Pero no importa, no se usa casi, aquí en el curso casi no lo usamos, entonces no se preocupen por eso. O sea, esto es de optics, el cálculo en varias variables es un tema en optics. Okay. Sí. Sí, en Opti también se derivación implícita, pero no me acuerdo cómo se veía, pero sí me acuerdo que se veía también. Había una forma de verlo y era útil también. Pero sí, no estamos aquí viendo derivación implícita. Y no se los voy a enseñar en varias variables para no confundirlos. Pero vean, si ustedes agarran y sacan la derivada de x más y, ustedes lo que hacen, igual que siempre, es usar la derivada como un operador lineal, ¿verdad? Entonces ustedes agarran esto. Como están derivando con respecto a x, aquí, ese x, lo que sucede con lo que no depende de x es que se vuelve cero, porque lo tratamos como una constante. Pero lo que sucede con lo que sí es x, con lo que sí depende de x, que sería aquí esto se le aplica la regla usual que vemos. Entonces, esto nos daría 1. Luego, con respecto al otro caso, cuando derivamos esto, también se le aplica a las funciones. Igual se puede aplicar. Pero lo que no depende de y, en este caso, como es este x, se va también. Ven, esto se va. Pero lo que sí depende de y se deriva con las reglas de derivación y nos da 1. Entonces, la variable es una etiqueta. Se aplican las reglas de derivación. Pero lo importante que tenemos que fijarnos es con respecto a qué derivamos. Porque puede ser que estemos derivando con respecto a algo y apliquemos la regla a la otra cosa con la que no estamos derivando. Entonces, digamos, la moraleja es que derivar parcialmente es lo mismo que derivar para efectos prácticos, pero tomamos las demás variables como constantes. O sea, en esas variables no se está produciendo un cambio, no estamos analizando el cambio en esas variables. Entonces se toman como constantes. Punto. Básicamente eso sería. Entonces vamos a ver ejemplos. Ejemplos. Ejemplo 1 sería, bueno, para las siguientes funciones, calcula las derivadas.
Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos esta función, que sería f de x, y, z igual a x al cuadrado más 4y a la 3, z al cuadrado, más 5, x, y, z. Usted básicamente, si quiere calcular las derivadas parciales, lo que hace es que le aplica la derivada f de y. Entonces, todo lo que dependa, f de x, perdón, sería derivar parcialmente f con respecto a x. Entonces, ¿qué hacen? Todo lo que dependa de x va a ser, todo lo que dependa de x va a ser nuestra variable, digamos, la que vamos a derivar, y lo demás va a ser constante. O sea, todo esto van a ser tratados como constantes, pero lo que depende de x sí se deriva. Entonces, lo primero es derivar x al cuadrado. Eso sería 2x más, esto se cancela, ¿verdad? Pues es una constante, la derivada de una constante 0. Entonces, no se toma en cuenta. ¿Y qué pasa con la otra? Que se mantiene constante, 5yz, pero hay que derivar x'. O sea, hay que encontrar la derivada de esto, que sería 1. Entonces, si usted llega a que 2x más 5yz es la derivada parcial. ¿Qué pasa si derivamos con respecto a y? Bueno, si derivamos con respecto a y, en este caso cambia nuestro panorama. ¿Por qué? Porque en este caso todo se va a mantener constante siempre y cuando no dependa de y. Entonces vean, esta x al cuadrado se convierte en constante, esto se hace una constante y estos términos se hacen constantes. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos derivando. La primera sería derivar x al cuadrado con respecto a y, nos da 0 porque es constante. El segundo sería mantener los términos constantes y solo preocuparnos por lo que vamos a derivar. Y lo otro sería igual, mantener los términos constantes y únicamente preocuparnos por lo que vamos a derivar. Entonces aplican las reglas. La derivada de y a la 3 es lo mismo que derivar un polinomio, digamos, que sería 4 por 3, z a la 3 por y a la 2. Bajan el exponente y le bajan un grado, más la derivada de y, que es 1. Y eso ya después se simplifica, porque ustedes dicen 4 por 3, 2. Y lo simplifican aquí. ¿Ven? Ok, ¿alguna duda con lo que llevamos aquí en derivadas parciales? Esto es lo más importante de lo que vamos a ver, que entiendan cómo derivar parcialmente. Entonces, si alguien tiene una duda, me dice y la vemos. Incluso para este examen, ¿verdad? Sí, para este examen y para el otro también se va a usar. Hijo de pucha. Sí, con dos Básicamente es tener cuidado con eso de que las otras variables se convierten en constantes, ¿no? Pero en realidad la derivación se mantiene muy... Exacto. Yo creo que los casos más duros de derivar, digamos que vamos a ver en el curso, serían cóptulas. Sería lo más duro porque es un producto, sería x por y. Entonces, digamos, si usted tiene una función de utilidad, que sería raíz de x por y, ustedes aplican reglas, digamos x un medio por y tienen que encontrar las derivadas parciales de esto. Ahora, ¿qué pasa con la derivada parcial con respecto a x? Bueno, eso es lo que le llamamos utilidad marginal. Entonces, usted mantiene el y constante y deriva x, que sería 1 entre 2 por x a la menos un medio por y, que nos daría un medio raíz de x por y. ¿Qué suele hacer uno mucho aquí? Elimina la y, se la come, no la pone. Entonces, digamos que son como las funciones donde yo he visto que uno más se equivoca, porque yo también me tiendo a equivocar, a veces se me olvida y no la derivo. Pero este es como el ejemplo donde tienen que tener más claro cómo derivar, digamos. ¿Ven? Sería como lo más duro, las cóptulas. Y cuánto tienen así cambios. Por eso es que a veces a la cóptulas es mejor que le apliquen logaritmos. Porque así, si no saben derivarla, y la derivan más fácil. O si identifican que es Cobb-Douglas,
igual súper bien, porque si identifican que es Cook-Douglas, ustedes aplican la fórmula, solo la tienen que normalizar. Y les digo que eso digamos, de darse cuenta que es Cook-Douglas es súper útil si tienen funciones de 3, 4 bienes. O sea, aquí por lo general son de máximo 3 variables, casi no salen de 3 variables. Y si salen un examen de 3 variables, es Cook-Douglas para que la identifiquen. Tengan eso muy en mente. Pero, digamos, es útil, digamos, que ustedes siempre sepan normalizar la Cook-Douglas, al menos con el profe Robles, él les dijo en clase, él siempre le dice, si ustedes identifican que esto es una Cook-Douglas, es válido que usen la fórmula. Entonces ya saben, ahí es donde tengan cuidado. Y ya luego para otra función, también se vuelve algo mecánico, digamos, algo que también ya vimos, es el mismo método, ven, es agarrar todo lo que no depende de Z, aquí lo borré eso, todo lo que no depende de Z, agarrarlo y dejarlo constante, ven, y entonces derivan, sería 2Z por 4 y a la 3, a esto fue lo que le aplicamos la derivación, más 5XY. Así se hace, así se va haciendo. ¿Qué tal? ¿Alguna duda con derivadas? Al principio, o sea, un comentario. Uh-huh, Es que nosotros esto en cálculo 1 no lo vemos. uh-huh. Esto se ve en cálculo de optimización y bueno, por donde nosotros vamos todavía no hemos visto eso y yo me sentía súper perdido porque no entendía cuando se refería a derivadas parciales, yo lo que lo asociaba con derivada implícita. Ajá. Ajá, entonces al principio a ti también te pasó igual, que, o sea, fue igual, porque como a nosotros como que nos cogieron sin, por lo menos a mí, sin saber de derivadas parciales y en los ejercicios hacen derivadas parciales un montón, entonces yo estaba súper perdido hasta ahora que me doy cuenta que no tiene nada que ver con lo que había visto. Sí, es verdad, Robles solo lo corre, nada más, asumiendo que... Sí, Sí, porque Robles dice, ustedes tienen un poco de problemas siempre con las derivadas parciales, y realmente es que no sabe lo que es una derivada parcial hasta ahora. sí. Bueno, normalmente sí, sí, a mí me pasó igual, uno llega y aprendía, bueno, yo ahora es que derivo muy rápido así, pero y yo cuando llegué a cálculo y todo, y a uno le cuesta también aprender. Cálculo fue un curso que yo también tenía que estudiar demasiado y yo me acuerdo cuando yo llevé este curso, estaba también llevándolo con Opti y yo tampoco sabía que era una derivada parcial, tuve que estudiar demasiado, leer demasiado libros de roles, hasta entenderlo, buscar videos y sí, es cierto, la derivada parcial, o sea, no la enseñan, digamos, uno la aprende en óptico más atrasado y peor, digamos, yo que me acuerdo que cuando yo llegué con roles, él montó un lagrangiano, un solo, digo, este es el lagrangiano, ustedes derivan así, así, y es complicado darse cuenta. Entonces, por eso les hice esta clase, para que ustedes vayan viendo cómo se hace una derivada parcial. ¿Ven? Así es. Es lo mismo que derivar, pero toman las demás variables como constantes. Entonces, no se preocupen, no es derivar implícitamente, es derivar tomando lo demás como constante. Eso es, pero no es difícil, o sea, es relativamente sencillo. Una vez ustedes ubican qué es lo que mantienen constantes, como yo, que se lo subrayo. Eso es un buen tip para cuando están empezando, ya cuando ya sepan dominar las derivadas parciales, ustedes ya pueden llegar y derivar rapidísimo y no hacer nada de eso, pero ahí ya pueden hacerlo así. Sí, yo también era lento al principio, pero ya después con la práctica uno va mejorando. ¿Qué les parece? ¿Vamos bien? Sí, súper útil, súper útil. Muchas gracias por este repaso. La verdad es que ahora todos los ejercicios empiezan a cobrar sentido. Ok, veamos este otro ejemplo solo para enseñarles a aplicar la regla de la cadena en derivadas parciales. Efra, perdón, nada más rápidamente. Entonces, digamos, a mí lo que me dice, es que a mí lo que me confunde un poco es como tal vez la notación Ah, de la derivada. Entonces, por ejemplo, si a mí me dan esa función de 3 variables, a mí lo que me dice en base a cuál variable tengo que derivar es como lo que está a la par de la f. Y en el caso de que fuera la otra notación, la variable que está abajo. ajá, exacto, Ajá, así es. ok. Ven, siempre se representan así. Ajá, Normalmente, a unos que, bueno, yo les cuento que cuando uno digita en LaTeX el comando para escribir, digamos, esa fracción que indica derivada es frac
partial f entre partial x. Entonces, digitar eso es más engorroso, digamos, que escribir una f y hacerle un subíndice x. Entonces, por eso uno normalmente, como es vago, usa esa notación, y también para hacerlo a mano, o sea, también normalmente se usa esa notación, que es denotar la función, y abajito, con respecto a qué están derivando. O luego el otro toque es denotar la función así, que la hacen una f, una prima derivada y una x. ¿Ven? Y prima no siempre significa que nuestra función se está, digamos, se está derivando dos veces, o también prima tampoco significa siempre que nuestra función se está derivando. La prima en el contexto de derivada significa derivada, y en otros contextos es como una letrita que se le pone a las funciones para diferenciarlas de otras, para decir que es una función nueva. Entonces, si usted tiene u en función de x y usted aplica una transformación monótona, a veces puede decir que la nueva función es u' de x, y. No significa que la derivó, significa que le hizo un cambio. Eso es lo que significa. Entonces, el ejemplo 3 que les iba a enseñar así para que vieran la regla de la cadena, digamos, rápidamente, sería agarrar f de x, y, z igual al logaritmo de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen con esta función? Bueno, ustedes agarran, la analizan y dicen, bueno, vean que es una composición de funciones. Y entonces agarran y dicen, la derivada sería igual a, pero primero, ¿contra qué estamos derivando? Entonces ustedes agarran y subrayan. Y que hay afuera un logaritmo. Entonces ustedes llegan y aplican la así. Y agarran y aplican la regla de la cadena. ¿Qué sería la regla de la cadena? La derivada del logaritmo, digamos, la derivada de esta función, por la derivada de x al cuadrado. Eso es lo que tienen que hacer. Aplicar esto. La regla de la cadena. Entonces, ¿cuál es la derivada de un logaritmo? Es 1 entre lo que está dentro. Lo que está dentro se llama el argumento. Y lo que está afuera es la base. Y se multiplica por lo que estamos derivando, que es x al cuadrado. Y eso nos da 2x entre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Eso es el primer caso. Segundo sería igual. Usted llega y aplica regla de la cadena, y entonces aquí lo deriva y le da 1 entre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, y eso lo multiplica por la derivada de y al cuadrado. Y eso le da 2y entre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y lo mismo para f de z. Sería exactamente igual. Se cumple lo mismo, las mismas propiedades. Se sacaron y dicen que es eso por 2z al cuadrado. Y así es como se aplica la regla de la cadena cuando tienen derivadas parciales. Ven, no es nada tan difícil. Es solo analizar. Ustedes se mentalizan que es lo mismo que tener una función en una variable, pero a la que le estoy poniendo constantes. Ustedes ven la y y la z cuando no están derivando con respecto a eso como una a y una b constantes, o como un número, así como quieran. Ven, así es como se hace. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vieron? Efra, ¿qué pasó con esta X? Usted metió este 2 aquí, ¿no? Ah, Este 2. la X, no me la comí sin querer. Ya. Ah, ok. Listo. Efra, Ok, sí. ¿y por qué en la de abajo puso 2z al cuadrado? Ah, también me equivoqué. Ok. Ahí, ya. Listo. ¿Qué tal? ¿Alguna duda? Sí, no, creo que es como la primera, como
cuando uno se ve materia nueva que está así como asimilando. Sí. Ok. ¿Usted trajo como algún ejercicio de micro, así como no, Sí, de casualidad? sí, al final les enseño uno para que lo Buenísimo. vean. Entonces, lo otro que les iba a enseñar era derivadas de segundo orden. Disculpe, Sí, profe, digamos, estas derivadas parciales es para sacar, digamos, nos dan la función de arriba, por ejemplo, que era logaritmo de x, y, z. ujú, Eso es la función de demanda de un consumidor y nosotros tenemos que saber, digamos, cada una de esas derivadas son las utilidades marginales de cada uno de los bienes. exacto. Esos son. Es Ok, correcto. gracias. Sí. Cuando son con más de 3 bienes, con más de 2 bienes, realmente no les funciona la condición tasa marginal de sustitución igual a relación de precios. Como ustedes aún no saben aplicar el lagrangiano, digamos, el método de multiplicadores de Lagrange, como ustedes no lo han visto en Opti en el curso, se trata que si la función es de más de 2 variables, sea una Cobb-Douglas, para que ustedes usen la fórmula directa. Ahora, si es de 3 bienes y no es Cobb-Douglas, tendrían que aplicar este método de multiplicadores de Lagrange, digamos. Entonces, lo que pasa es que normalmente nuestras funciones de utilidad van a ser de 2 bienes y la utilidad marginal de X entre utilidad marginal de Y igual a relación de precios, siempre va a ser, por lo general, nuestra condición de optimalidad, siempre y cuando la función sea derivable y continua. No solo continua, porque las de Leontief son continuas y no derivables. Entonces, ustedes saben que si es derivable, es continua, pero si es continua, no necesariamente es derivable. Entonces, si lo vamos a usar este método, las derivadas parciales son la utilidad marginal de cada bien, por eso nos sirven, y normalmente nuestras funciones son de 2 bienes. Eso es. Luego, las derivadas de segundo orden sería la derivada de la derivada. Sería, por ejemplo, si yo digo f de xx, sería la derivada de f con respecto a x con respecto a x. Ya, la derivada de f con respecto a x a la 2. Aquí no nos vamos a meter mucho porque, bueno, también normalmente le suelen poner aquí un 2 también. No nos vamos a meter mucho en esto porque, porque, no, porque no lo usamos ahorita. Solo se usa más adelante, tal vez lo usen. Las segundas derivadas se relacionan con las condiciones de segundo orden, con el criterio de la segunda derivada que también van a ver en Opti. Y con todo ese asunto, lo que pasa aquí es que nuestros sistemas de ecuaciones, digamos, cuando solucionemos el problema del consumidor, por lo general tienen una única solución. Si la función de utilidad es convexa, lo que sucede es que tenemos una única solución. ¿Y qué pasa? Si existe una única solución, esa es la solución al sistema. No hay que analizar esquinas ni analizar otras cosas, ni hacer un hessiano, que es lo que se haría normalmente para analizar si hay puntos máximos o mínimos relativos. Ahí no se tiene que hacer eso. Y por lo general va a ser así. Entonces la segunda derivada no se usa mucho. Solo se las presento para que cuando lo vean en Opti ya sepan que es una derivada de segundo orden, que sería, en el ejemplo, si nosotros tenemos la función f de x Profe, como a z, sí, entonces, digamos, la derivada de segundo orden no se va a ver en este parcial, pero, digamos, sí se va a ver en el curso. no, en este curso no, pero en la carrera sí. Ah, ok, gracias. Sí. En micro sí. En micro sí tienen que saber que es una derivada de segundo orden. Ujú. Entonces sí, pero en este curso no la van a ocupar. Entonces vean, creo que no me acuerdo, pero creo que no. Si ustedes piden f de xx, si les piden esto, ustedes lo que hacen es que primero sacan f de x, que sería la derivada con respecto a x de todo esto, sería la derivada con respecto a x de todo esto. Y entonces es igual, ustedes analizan, vean, ustedes dicen que depende de x, que no depende de x y lo demás es constante. Entonces, si ustedes derivan esto, nos da
logaritmo natural de y más z entre x, aplicando las reglas de derivación. Y ahora, si usted saca f de x, usted lo que hace es que deriva otra vez con respecto a x, pero esta vez lo que deriva con respecto a x fue la derivada. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Ustedes agarran y ven que esto es lo único que depende de x. Entonces, esto se hace 0, ¿verdad? Y entonces el resultado sería x por, sería x por la derivada de 1 entre x. Y eso nos daría, derivándolo, menos z entre x al cuadrado. Ahora, ¿por qué nos da eso? Porque la derivada de 1 entre x sale aplicando regla de la cadena. Entonces sería la primera derivada por la primera sin derivar, por la segunda sin derivar, por la primera derivada, por la segunda derivada, entre x al cuadrado. Entonces, si derivo una constante, todo me da 0. Y si derivo x, me da 1. Y así llego al resultado. Y eso es una derivada de segundo orden. Listo. Esos son derivadas de segundo orden. Y es lo que les enseñé de derivadas de segundo orden. Y el único así teorema que les voy a presentar importante es el teorema de Schwartz. Es como una especie de teorema de Fubini, pero para derivadas. ¿Qué sería? Que la derivada cruzada es igual, son iguales, digamos. Eso es lo que significa. Si yo derivo primero la función con respecto a x y luego con respecto a y, es lo mismo que derivar primero la función con respecto a x y luego con respecto a y. O sea, es lo mismo derivar primero con respecto a y y luego con respecto a x que derivarla primero con respecto a x y luego con respecto a y. No sé si les hice un enredo, pero esto sería así, como para enseñárselos más claros. No lo vamos a ver, solo se los enseño, porque es lo que más se usa para demostrar un asunto en economía que se llama la identidad de Roy. Si alguien quiere saber qué es la identidad de Roy y el lema de Shepard, lo pueden buscar ahí en internet, pero lo van a ver en Microsoft. Y esos lemas son muy útiles porque las cosas que vemos en el curso se simplifican muchísimo. Eso, por eso se usan. Y esa es la utilidad. Ahora, ya pasamos de aquí. Ahora, ¿qué ocupamos nosotros realmente para digamos, para optimizar funciones en varias variables? Funciones en varias variables. Lo primero que ocupamos, es el gradiente, que nos mide el cambio en todas las funciones. Sería este triangulito, digamos, este delta al revés, significa gradiente y sería el gradiente de la función. Ahora, ¿qué es el gradiente? Es un vector con las derivadas parciales. Con respecto a la enésima función, no sé, con respecto a z. Eso es el gradiente. Entonces, en este ejemplo, vean, en f igual a x al cuadrado más y. Bueno, y el gradiente está igualado a 0. Entonces, si yo tengo eso y me piden el gradiente de f, xy, sería el vector hecho por la derivada parcial de x, que sería 2x, la derivada parcial de y. Y yo le llamo así. Le digo así. 2x igual a 0, 1 igual a 0.
lo que implica una contradicción, pero eso lo vamos a ver después, no importa. Ahora, eso sería como la utilidad del gradiente. Ahí, ok, eso es. ¿Qué les parece? Ahora, esto no tiene que estar igualado a 0, puede estar igualado a A, pero en el curso, para optimizar, lo ocupamos igualado a 0. Si esto estuviera igualado a 0, el sistema aquí no tendría solución. Ok, entonces ahí habría solución de esquina y otras cosas, pero no importa, no se preocupen por eso. ¿Puedes repetir eso que acabas de decir? Es que no lo entendí bien. Ok, ¿qué de todo? ¿Cuál de No, todas las cosas? eso último, digamos, que lo de igualado a 0, como que me confundí ahí. Ok, cuando nosotros optimizamos, para optimizar ocupamos el gradiente, que básicamente es agarrar todas las derivadas parciales y igualarlas a 0. Por definición, el gradiente está igualado a A, está igualado a una constante A. No tiene que estar igualado a una función 0. O sea, puede estar igualado a un vector, por ejemplo. Puede estar igualado a un vector. Lo que sucede es que si nosotros queremos optimizar, para nosotros optimizar, lo que hacemos es que multiplicamos el gradiente, o sea, el vector lo tenemos que multiplicar por la distancia entre, entre el punto. Digamos, si yo sé que 1,2 es la solución del sistema, es la solución. Entonces, esta ecuación se me convierte en 2x menos 1 igual a 0 y 1 menos 2 igual a 0. Pero aquí me da que menos 1 es igual a 0 y eso es una contradicción. Por lo tanto, el sistema no tiene solución en los números reales. Pero eso se va a ver, digamos, esto es de forma matemática, pero no lo vamos a usar en el curso. O sea, lo igual al gradiente sí se usa, pero se usa con multiplicadores de Lagrange y nuestros sistemas, o sea, nuestros problemas, los problemas que vamos a usar, siempre tienen solución. Entonces, por eso es, básicamente, porque siempre tienen solución. Gracias. Ven. Entonces, ahora vamos a ver el método. Bueno, hay un método. Primer método es sin restricciones. De esto pueden olvidarse. Lo van a ver en Opti y es útil para otros cursos. Aquí no lo vamos a ver. Que usa una matriz hessiana. No lo vamos a ver. Para esto ocupan un poquito de álgebra lineal, pero yo creo que ya todos están llevando álgebra lineal con Opti porque es requisito y ya vieron seguro de determinantes. Eso no lo vamos a ver aquí porque no nos daría el tiempo. Es un método básicamente en el que se usa el gradiente y no se está restringido a nada. No se está restringiendo la función a un espacio en el plano, digamos. Cuando Profe, ustedes restringen la función, sí, claro. disculpe, Uh-huh. este nuevo tema que estamos viendo, el sin restricciones, ¿de qué de lo que hemos visto se deriva? Perdón. De lo que hemos visto no lo verían hasta que tal vez Digamos, seguro me entendí mal. tal vez Eh, oligopolio. de lo que hemos visto, pero en este repaso. No lo hemos visto. Sin Ah, restricciones no vamos a ver ejemplos de cómo optimizar sin restricciones. No lo vamos a ver. Por eso. Entonces, ok, tranquilo. ok. Sí, Pero pertenece al tema de gradientes, ¿no? sí, pertenece al tema, pero el gradiente también lo vamos a usar para con restricciones también. Entonces, por eso ahorita le enseño cómo vamos a usar el gradiente. Pues. Pero sin restricciones también se usa el gradiente en ambos casos. La diferencia es que en un caso el gradiente se está modificando y en este caso no. Es la diferencia. Pero no se va a ver. Entonces, tranquilo. Paso. Muchas gracias, profe. Ok. Entonces, vean, digamos que con restricciones, ustedes básicamente tienen tridimensionalmente una función. Esta es la Cobb-Douglas, así se ve una Cobb-Douglas tridimensionalmente. Así. Digamos, es una curva aquí de superficie que se va viendo así. Y esta curva la interseca un plano al que le llamamos restricción presupuestaria. Aquí Sí, interseca. eso es pura álgebra.
Ven, aquí le interseca un plano. Entonces, básicamente eso, digamos, perdón por mis bocetos, no soy muy bueno dibujando tridimensionalmente, me cuesta un poco eso, pero si usted lo acuesta en una curva, digamos, de profundidad, pues ve que este es nuestro óptimo. Este es nuestro óptimo condicionado. Óptimo condicionado. Si no condicionáramos, esa función puede crecer y nunca alcanzar un óptimo. ¿Ven? Así es como se hace. O sea, la función Cobb-Douglas, si no es intersecada, bueno, por ese plano que es la restricción presupuestaria, no alcanza óptimo. Así. Ahorita no me acuerdo, pero creo que sí. Si el sistema le da de solución infinita o no tiene soluciones, creo que sí. Pero yo creo que sí. Gráficamente me parece que sí. Pero habría que verlo. Pero ahí ya cuando lleguen álgebra, cuando lleguen Opti, digamos, y hayan pasado el curso, pueden sentarse y hacerlo. Y entonces ustedes lo que hacen es que montan el lagrangiano. Después del lagrangiano ustedes agarran y aplican los criterios que quieran, ya sea el criterio del hessiano lado o el criterio de la segunda derivada. Y según eso se dan cuenta si existen puntos sillas o puntos no sillas. O si existen máximos o mínimos, o si el sistema no tiene solución. Eso se dan cuenta después. Pero vamos a verlo con restricción. Profe, Que es, sí, disculpe. sí. La figurita roja, bueno, yo sé que uno no tiene que entender ahorita, pero ¿cómo? Es que no acabo de entender qué es lo que está sucediendo en el plano tridimensional. En el plano tridimensional, vamos a ver si les sabe para buscar GeoGebra. O sea, les voy a compartir. Les voy a compartir cómo sería en GeoGebra. O sea, para cargar GeoGebra 3D. GeoGebra 3D les sirve para Opti cuando van integrales. Ya. Okay. Esto es una Cobb-Douglas. Un ejemplo de Cobb-Douglas. Aquí lo están viendo, ¿verdad? Vean. Sí. Okay. Esto es la Cobb-Douglas. Ven cómo es. Ven que es como una campana. Una campana invertida. ¿La están viendo ahí? Sí. Sí. Sí, profe. Esto morado es la restricción presupuestaria. Eso es lo que está intersectando la Cobb-Douglas. Entonces, vean que ustedes lo ven desde arriba. Para acomodarlo. Ahí es el punto donde la restricción presupuestaria alcanza la Cobb-Douglas. Es llamado un punto máximo condicionado. Es donde alcanza su máximo. Ahí, donde alcanza su máximo. Ven, así se ve la Cobb-Douglas tridimensionalmente. Ahí la pueden ver. Ven, es ese cachito y la está intersecando un plano. Entonces así funciona una función Cobb-Douglas. Es como esta campana la que interseca un plano. Y donde le interseca ese plano, se alcanza el punto máximo condicionado. Que sería, que es difícil de verlo. Creo que 3D es un poco complicado, pero sería un punto por aquí. Al punto más alto donde la interseca. Ven, alcanza su máximo. Ese es el sentido tridimensionalmente, que lo graficamos en 2D, poniendo fijo el eje X, el eje Z. Entonces es como una vista desde arriba, es como ver la función desde arriba. La gráfica es como ver la función desde arriba. Una vara es así, más o menos así, como verla así. Y así graficamos la Cobb-Douglas. Eso es lo que sucede tridimensionalmente. ¿Cómo lo vieron? Mucho speech. Qué speech. Y así se ve tridimensionalmente la Cobb-Douglas. ¿Ven? Así sería como se solucionaría una Cobb-Douglas, pero nosotros para graficarlo lo hacemos más sencillo. Y ven. Profe, entonces, ¿verdad que, o sea, el plano morado es,
El plano morado es, digamos que la restricción presupuestaria. Sí, exacto. Exacto, el plano marcado la restricción presupuestaria. Ok, perfecto, gracias. Ok, entonces, ¿qué hacemos con los multiplicadores de Lagrange? Definimos el lagrangiano, que sería L, es una nueva función en varias variables, aquí la usamos en función de x, y lambda, como nuestra función más o menos lambda veces la restricción. Esto es el plano que interseca, el plano que interseca. Y este escalar no generaliza la familia de planos. Porque, si ustedes se acuerdan de álgebra, si ustedes multiplicaban un plano por un escalar, digamos, se seguía manteniendo ciertas relaciones como la ortogonalidad y esas cosas. Entonces, por eso se usa ese escalar, para generalizar aún más el conjunto de solución. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Usted usa el gradiente de L y lo iguala a 0. Aquí es donde entra el término gradiente. Para optimizar, el 0 es para encontrar el conjunto solución. Solución de la ecuación. Entonces, ¿qué se hace aquí? Ustedes básicamente agarran y si tienen la función, o sea, esta función, la ven, aquí peque de no escribir que es f de x y y, o sea, que depende de x y y, y ustedes sacan el gradiente, que sería la derivada parcial con respecto a x de f, o sea, la derivada parcial de esto, ¿verdad? A lo que le llamamos f de x más lambda veces, o sea, este lambda, este g también depende de x y y porque es un plano, más lambda veces, el lambda es una constante, la derivada parcial con respecto a x de g igual a 0. Para la otra función se hace lo mismo. Ok, para que esto no se confunda, es lo que estamos derivando. Más lambda veces la derivada con respecto a y de g igual a 0. Y la última derivada parcial es la de lambda, que sería derivar parcialmente con respecto a lambda la función f de x y y, que no me depende nunca de lambda, entonces me da 0. Y a esto sumarle la derivada de esta función con respecto a lambda, que sería g de x y, porque el lambda se hace 1. Igualarla a 0. Entonces esas son mis condiciones de primer orden, para un lagrangiano. Ahora, ¿qué pasa con el lagrangiano? Que nos sirve siempre como método general para funciones que se comportan bonito, para funciones que se comportan mal también, solo que hay que saber extraer la información de un lagrangiano y que va a ser el método que ustedes van a usar casi que siempre toda su carrera. Casi que en toda su carrera la optimización se va a usar demasiado. Las integrales se usan en prueba, las usan un poco, bastante, digamos, para distribuciones, pero realmente el fuerte de la teoría económica es la derivada. Sí, en todos los cursos van a tener que derivar. Entonces, así es como se aplica el lagrangiano y normalmente son lagrangianos. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Optimizar la función de utilidad igual a x al cuadrado más y al cuadrado sujeto a m
No, esto no, porque se las di en la tarea. Sujeto A, M igual precio de X por X más precio Y por Y. ¿Qué hacemos? El lagrangiano sería U de X, Y más lambda M menos precio de X por X más precio de Y por Y. Ese sería el lagrangiano. Este menos afecta a las dos. Y esto se pasa a este otro lado porque la condición tiene que estar igualada a 0. G de XY tiene que estar igualada a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, uno aplica lo que vimos del gradiente. Ustedes aplican gradiente de L igual a 0. Entonces, ¿qué nos daría esta función? Nos daría L igual a X al cuadrado más raíz de Y Entonces, la derivada de Lagrange de la función con respecto a X sería 2X menos lambda precio de X igual a 0. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes se fijan con respecto a que estoy derivando. Esto es constante. Esto se me hace 0. Esto se me hace 0. Esto se me hace 0. Y esto tiene X. Entonces quedaría así. Para la otra sería igual. Derivar 1/2 por 1 entre raíz de Y y restarle lambda precio de Y igualarlo a 0. Y para la última, siempre nos queda igual muy fácil y es nuestra restricción presupuestaria. Siempre nos va a quedar la restricción porque la derivada de esto es solo eliminarnos el lambda, echarnos ese lambda. ¿Ven? Sería básicamente eso. Entonces, cuando ustedes derivan con respecto a lambda, le queda M menos precio de X por X menos precio de Y por Y. Implica M igual precio de X por X más precio de Y por Y. Ok, dudas hasta el momento. Yo creo que todas. Sí, A mí nada más me quedó la duda que porque ahí en la derivada de Y queda un medio. ok, porque Y, raíz de Y, es lo mismo que Y a lo medio. Entonces, si usted la deriva, baja exponente, multiplica por Y, a lo medio menos 1. Y eso nos da 1/2 por Y a la menos 1/2, que sería igual a 1/2 por 1 entre raíz de Y. ¿Ven? Ok, sí, todo bien. Ya, gracias, me quedó claro. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Profe, esto que estaba haciendo usted entre el corchete era el lagrangiano, ¿era? Método menos el Sí, señor Robles. sí, exacto. Es lagrangiano. Es esto. Ven, eso es. Usted, digamos, podría repetir como el proceso de X y de Y. Es que sí, me quedé un poquito perdido. Ok, el lagrangiano es crear una nueva función que sea mi función de utilidad más una variable que no conozco, un escalar lambda que me está multiplicando mi restricción presupuestaria igualada a 0. Eso es. Entonces, usted desarrolla el lagrangiano en donde esto es mi función de utilidad, ¿verdad? Esto es mi función de utilidad que ya ustedes lo vieron. Y esto es mi restricción presupuestaria. Es igualada a 0. Entonces, usted lo que hace es que deriva esta nueva función lambda, primero con respecto a X y le iguala a 0. Entonces se fija que depende de X, que es X al cuadrado y solo el precio de X por X, y nos queda igualado a 0.
Hace lo mismo para la otra con respecto a y, que es fijarse que depende de y, que aquí en este caso sería esto y sería esto, y lo deriva y lo iguala a 0. Y en el último caso, nuestra variable de decisión aquí es lambda. Entonces usted se fija que solo esto tiene lambda. Y como la derivada de lambda es 1, solo nos quedaría lo que está pegado a lambda, que es m menos precio x menos precio y por y. Y lo pasa todo para tener la restricción como a ustedes les gusta, o sea, normal. ¿Ven? Profe, sí, vi, pero o sea, ¿cómo fue que derivó la y? Me quedé ahí, en esa derivada. Para la y, nos fijamos en que solo esto depende de y y Ajá. es y. Y entonces Entonces, lo demás lo considero constantes, ¿correcto? Ok. exacto. Y esa Te va, raíz de, ajá. exacto. Y lo que está a la parte de esta y, digamos esto, no se vuelve constante, sino que se queda como una menos lambda p y, digamos. ¿Ve? La y se vuelve 1, pero queda el menos lambda p de y. Así es. Ya lo vi, ya lo vi. Profe, Ujú. ¿por qué es que la derivada, digamos, cómo podría yo, bueno, primero preguntarle esto, ¿cómo podría decir yo em, esa escritura ahí como derivada de Lagrange sobre derivada de lambda? ¿Cómo podría escribirla? No, digamos, L, ¿cómo se diría? Como, por ejemplo, que d de x es la derivada de x sobre mm, y, digamos, por ejemplo. bueno, esto siempre es nuestra restricción presupuestaria. Siempre. Así le sirve. O sea, Entonces ajá, sería la restricción presupuestaria derivada con respecto a lambda. No, no, sería la restricción presupuestaria. Literal. La restricción presupuestaria sale de derivar el lagrangiano con respecto a lambda. exacto, es eso, es el lambda, que es esta nueva función que nos inventamos sobre lambda. El lagrangiano sobre lambda, Ujú. lambda, que es la restricción. Así es esta nueva función que construimos, esta nueva función a la que le llamamos lagrangiano, derivada con respecto a lambda. Derivada con respecto a lambda. Nos da la restricción. Siempre es nuestra restricción igualada a 0. Y eso sería porque, digamos, eso, por así decirlo, es como una regla del producto, tal vez. Entonces sería lambda, la derivada de Ujú, lambda, por ujú. lo que tiene, digamos, multiplicado. Entonces la derivada de lambda es 0 y nada más le sumo eso, que en ese caso nada más quedaría la restricción. La derivada de lambda es 1. Ah, ok. La derivada de lambda por Ujú, lo que está a la par sin derivar, más lambda por lo que está a la par derivado. Pero lo que está a la ujú. par derivado no depende de lambda, entonces se hace 0. Entonces es 0. Ah, ok. Ajá, exacto. ¿Sí? Qué chido ¿Qué? queda esa L, parece como la de Death Note, el personaje. Ujú. La lambda es el en el alfabeto griego y como Lagrange inventó esto, entonces el lagrangiano viene de él y el lambda también viene de Lagrange, porque es la L. Lagrange firmaba con lambda, su nombre. Y perdón, profe, Ujú. esa L con un triangulito es la gradiente. No, la gradiente es lo que acabamos de calcular, el vector de derivadas, todo esto. Todo esto es el gradiente. Es un vector de derivadas parciales. Todo esto. Ok. Eso es. Y Ujú. entonces ese triangulito con la L de ahí, ¿qué es lo que simboliza? Gradiente. Gradiente Ok, L sí, igual ok, a esto. ok. Ujú. Ya, Gradiente L igual a 0. Es esto. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Podrías ir un momento arriba? Es que me faltó en un momento, digamos, la parte de Lagrangiano. Ujú. No, más arriba.
Ese quedó muy arriba, la verdad. La parte como de la teoría, digamos. Esa. Gracias. Efra, hay una pregunta, ¿qué es lo que significa SCPO? Condiciones de primer orden. Ok, Libros de microeconomía en inglés les ponen First Order Conditions. FOC. Profe, Ujú. ¿y qué es lo que significa el S.A? Sujeto. Sujeto. Ese punto A significa sujeto. Digamos, entonces se podría ver como que la función de utilidad está sujeta a la restricción presupuestaria. Ujú. Ah, Exacto. ok. Así es. Correcto. ¿Qué tal? ¿Todo bien, profe? Sí. ¿Alguien más tiene una pregunta? No. No. ¿Qué era el CPO? ¿No? ¿Cómo es? Condiciones de primer orden. Ok. Aquí solo vamos a usar las condiciones de primer orden, pero existen las condiciones de segundo orden. O sea que con Lagrangiano no siempre es suficiente. Es necesario, pero no suficiente. Son condiciones necesarias, pero no suficientes, que para nosotros iban a ser suficientes. Luego existen las condiciones de segundo orden, un poquito más complicadas. Ahora ya sería el hessiano, no, el método de Karun-Kush-Tucker, que sería lo mismo, pero un poquito más difícil porque ahí no supone que yo gasto todo el ingreso. Ahí el ingreso puede ser, no puedo gastar menos de lo que, de lo que quiero, digamos, no me puedo guardar, puedo ahorrar, por decirlo así. Eso lo ven en micros. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces, ahora, digamos, una vez que usted saca eso, lo que hacemos es resolver el sistema de ecuaciones. Digamos, eso es resolver un sistema como ustedes resuelven algo en álgebra. O sea, resolver el sistema. Resolver Esto el es sistema. este es el paso 2 de Lagrange, el famoso Lagrangiano. Uh-huh. Exacto. Que yo lo que hago siempre es igualar lambda a lambda. Así me enseñaron cuando llegué al curso por primera vez. Y en Micros nunca lo sé, porque en Micros la verdad es que yo hacía todo con tasa marginal de sustitución igual a la relación de precios. Pero por lo general, o sea, si ustedes quieren despejar el lagrangiano y quieren hacer el lagrangiano en los exámenes, igual yo no lo haría, cubro mucho, pero lo que hacen es que resuelven el sistema. ¿Cómo? ¿Usted no hace Lagrangianos, Efraín? No los hago, es que dura mucho uno haciendo estos lagrangianos. Entonces es más fácil pasarse un solo. O sea, cuando no se tiene que hacer, bueno, cuando no es necesario. Y ya ustedes, cuando hagan mucha práctica, van a identificar qué funciones tienen soluciones de esquina o son raras o así. Ok, uno se puede saltar este paso porque ya sabe lo que da, digamos. Uh-huh. Entonces, les diría que revisen lo que les hice, que les voy a mediación. Les hice 6 ejercicios, creo, como yo los resuelvo con los métodos que yo uso y véanlos. Y vean que incluso van a haber soluciones de esquina, pero vean ahí cómo lo hago, o sea, como yo identifico las soluciones de esquina y todo. Yo creo que roles no tienen un problema si ustedes usan esos métodos y si les va a puntos de ustedes le dicen que yo les enseñé eso y ya. Y entonces ustedes aquí lo que hacen es que despejan esto, o sea, ustedes agarran y despejan estas cosas, despejan esto y esto, ¿verdad? Lo despejan, este despeje lo pueden hacer en su casa. Si ustedes no están convencidos de lo que les estoy enseñando, lo hacen en su casa. O sea, que lambda igual a lambda, o sea, ustedes lo hacen, digamos, en sus casas como tarea para darse cuenta que les va a dar esto. Eso lo hacen ahí en su casa. Ahí, se dan cuenta, es tarea. Resolver este sistema. Lambda igual a lambda. Hacer el despeje. Hacer este despeje.
Hacer el despeje es tarea. Hacer el despeje. Es tarea. Ok, entonces, ¿qué hacen aquí? Vean que a partir de aquí, ustedes pueden construir lo que, digamos, lo que uno conocía como tasa marginal de sustitución igual a precio de X entre precio de Y, haciendo un despeje. Vean, 4X entre, bueno, ustedes pasan esto aquí, ¿verdad? 4X por raíz de Y sería igual a precio de X entre precio de Y. ¿Ok? Pero esto ustedes lo reescriben también. Eso es lo mismo que 2X entre 1 entre 2 por 1 entre raíz de Y. Entonces, ustedes se pudieron haber saltado todo ese proceso de Lagrangiano usando esto. Tasa marginal de sustitución igual a relación de precios. Eso es lo que les quería enseñar. ¿En dónde? Utilidad marginal de X es derivar con respecto a X, X al cuadrado, ¿verdad? Lo único que depende de X. Y eso nos da 2X. Y la utilidad marginal de Y sería lo mismo, derivar con respecto a Y, lo que dependa de Y, sería raíz de Y, que sería 1/2 por 1 entre raíz de Y. Y entonces, la utilidad marginal de X entre la utilidad marginal de Y les daría realmente esto que les enseñé. ¿Ven? ¿Ven? Eso les da. Se pudieron saltar el lagrangiano. Entonces, el lagrangiano es para entenderlo, porque me han dicho que lo vamos a usar toda la carrera. Es para entenderlo, pero luego más bien para saltarnos, ¿verdad? O para Sí, poder... Ajá, ok. en este caso sí. Aquí sí, porque es con solo dos variables, X y Y. Hay optimizaciones más complicadas que están sujetas a no restricciones presupuestarias. Ahí ya no existe la tasa marginal de sustitución igual a la relación de precios. Entonces sí, pero Lagrangiano es un método generalizado que no es de economía, es un método matemático, digamos, es un método matemático que sirve para resolver extremos en cualquier función que exista y sea derivable. Y que Ahora, que la economía incorpora para su análisis, entonces, se lo roba. exacto. Entonces, ven, eso sería. O sea, Efraín, esta igualdad es lo más importante. Pero, Exacto. o sea, eso no se cumple cuando son convexas, ¿no? ¿Cómo es? Cóncavas. Solo Dice, cuando son cóncavas. dice cumple cuando son cóncavas, digamos, se cumple siempre cuando son convexas. Cuando son convexos hay una proposición que dice que la solución es única. Cuando son cóncavas, sí se cumple, pero hay que, digamos, pero las condiciones de primer orden no son suficientes. Hay que analizar. O sea, usted tiene que agarrar y analizar la información que le está dando la tasa marginal de sustitución. Digamos, yo creo que el caso tal vez de más análisis es lineales o males, pero vayan y ven, o sea, donde yo les enseñé ahí en lo que les hice, les hice varias funciones que son cuasi cóncavas y cuasi convexas. Bueno, en realidad cuasi cóncavas. Cuasi cóncavas es que es una parte convexa sumándole otra parte cóncava. Y se las resolví y vayan y ven cómo lo resuelvo. Y ven que igual lo pueden usar. O sea, en el examen yo puedo llegar y hacer todo un análisis y después tener la mala porque la curva era convexa. Yo no hice nada. Pero si ustedes se dan cuenta, no, cuando la curva es convexa, es lo que estamos haciendo aquí. Convexo. Pucha, sí. Cuando es Ajá. cóncava, que es cuando se convierte en esquinas, soluciones de esquinas. Esto es convexo, eso es convexo. Esto es cóncavo. Aquí hay esquina. ¿Cómo se da cuenta uno? Pueden usar la calculadora gráfica que les dije, Desmos. O método que les dejé
en mi resumen. Les dejé en mi resumen. Ok. Efra, entonces, perdón, rápidamente, haciendo como un, no sé, recapitulando tal vez, entonces, yo puedo usar la igualdad de la tasa marginal de sustitución cuando nada más estoy hablando de 2 bienes, pero si son más de 3 bienes, bueno, Más de 3 dos, o, sí, ajá, más de 2, tendría que usar el lagrangiano. correcto. Ok. Exacto. Cuando son Cobb-Douglas, no. Cuando son Cobb-Douglas puedo usar la fórmula de Cobb-Douglas, ¿verdad? También la normalizan y usan la fórmula de Cobb-Douglas. Ok. Ok, y para normalizarlo, lo que yo tenía que hacer era dividirlo Dividir cada exponente. entre, ajá. Sí. No, dígalo mejor. Usted agarra la función, digamos, de la forma x, y, z, eso sería x a la 1 entre 1 más 1 más 1 por y a la 1 entre 1 más 1 más 1 por z a la 1 entre 1 más 1 más 1. Se eleva la suma de los a 1 al exponente entre la suma de cada uno de los exponentes. Así. Eso es lo que se hace. Y ahí también se los dejé en las notas, por si acaso. Ok, pura vida, sí, es que eso sinceramente no me acordaba. Ok. Luego, ¿cuál sería el paso 3? Paso 3 sería resolver el sistema de ecuaciones. Resolver el sistema. El paso 3 es sustituir en restricción presupuestaria. Sustituir en restricción presupuestaria. A partir de ahí, ustedes despejan X o y paso 4 obtienen las demandas. Ahora, se los voy a dejar de tarea. Es para que lo hagan. Vayan y revisan las notas mías donde resuelvo funciones así, de este tipo. Analícenlas y me dicen, en esta función hay solución de esquina. Ya les dije, hay solución de esquina en uno de los dos bienes. Puede ser que uno de los dos bienes sea 0 y eso ya ustedes lo van a analizar. Que vayan y se fijan en problemas que se parezcan a este que les di ahí y lo resuelven con base en eso. Y listo. Profe, una consulta. ¿Usted nos va a enseñar a usar, a hacer los problemas de tiras bienes o mejor no? O nosotros lo practicamos por nuestra parte. Si son de 3 bienes, yo creo que lo único que les puede salir es Cobb-Douglas. Entonces, solo es normalizar y aplicar la fórmula. No salen 3 bienes. Ok, perfecto. Muchas gracias. Es que para enseñarles un problema de esos se vuelve muy largo el álgebra. Lo que pasa es que es igual, pero el álgebra, digamos, resolver el sistema, hay casos, digamos, es por casos, y se vuelve un álgebra muy larga. Entonces, no creo que les salga. La verdad es que, digamos, si les sale algo de eso, les tendrían que dar más del tiempo que suelen dar por el examen. En todos los profes, más de una Cobb-Douglas no ponen. Sí, es que me parece que habían dicho como que el semestre anterior habían puesto uno de 3 bienes, pero sí me parece que era Cobb-Douglas, entonces, ahí, Sí, gracias. era Cobb-Douglas, de hecho. Exacto. Entonces, sí, así es. Ok, perfecto. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Ya con esto terminaríamos. Entonces, muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy. Espero les haya servido y yo les subo ahorita el video de las notas. Nos estamos viendo entonces. Hasta Muchas luego. gracias. Con mucho gusto. Gracias, Efra. Gracias. Chao. Profe, yo Sí. tenía una pregunta con respecto a la tarea. Ajá. Digamos, decía las 7 y las 6, dice algo como Slotsky y la otra, la 6, es como la función de elasticidad constante. Esas las podemos hacer con lo que hemos visto hasta ahorita. La que es Slotsky, creo que todavía no, porque no han visto variación equivalente y compensada. Entonces, Ajá, todavía no. La que dice CES, la que dice tasa, la que
¿sabe? Para buscar la tarea aquí, es que no la tengo a mano. Son dos. Sí, la 8 la pueden hacer, sí. La 8 revisen un ejercicio que está en las notas que les mandé resuelto al puro final. Esa creo que sí la pueden hacer. También está en ejercicios de otros años, creo, con el libro de roles. Luego la 5 sí la pueden hacer con todo lo que hemos visto. La 6 pueden hacer la A, pueden usar la B, pueden hacer la C. La C es aplicar un límite. Pueden hacer la 7, pueden hacer la A. Pueden hacer la B y la C y la D, no pueden hacerlo. Ok. Está bien. Y... Sí. Ujú. Uy. No, Habla ahora usted, sí. habla usted. No. Ya yo pregunté. Bueno, otra pregunta, digamos, ¿cómo se llama? Ya me perdón, espérese. Ay, Ujú, bueno, tranqui. habla usted mientras yo me ubico, ¿no? Porque ya se me olvidó. Ok, sí, digamos, gracias. Para la A de la 5 dice el... Bueno, no sé si puedo hacerle una pregunta de la tarea ahorita o después. Dígala. Claro. Ah, profe, ya me acordé. ¿Qué tesis nos van a salir para el quiz? Esa era la pregunta. Yo les digo el miércoles, pero creo que eso les sale equilibrio del mercado y optimización. O sea, Ok. entonces ya te dices uno, sí, creo. Y, profe, yo sé que sería, o sea, sé que es mucha molestia, pero ¿será que usted nos puede en el grupo como, es que, digamos, no tenía dónde apuntar, entonces como indicar qué ejercicios ya podemos hacer y qué no? Digamos, Ok, de las... Sí. sí, exacto. Muchísimas gracias y ahí disculpe más bien. ¿Todo bien? Gracias, Chais. Bueno, Sí, profe, digamos, la duda que yo tenía era, dice que para Beatriz gratifique las curvas de indiferencia y todo eso, ¿verdad? Eh, bueno, yo le hice la pregunta a Paula, pero todavía no me ha respondido, seguro está ocupada, pero mm, cuando me dice, es que simplemente no lo sé hacer, entonces, cuando me dice cuánta cantidad del bien X consume, o digamos las relaciones de precios, eso por dónde me tendría que ir yo con esto del máximo y mínimo. uy, pucha, por eso tendría que ir. Está complicado, pero las relaciones de precios creo que sería sacar la tasa marginal de distribución y igualar la relación de precios. Creo que sería eso. ¿Ok? Es que esa pregunta a mí no me tocó, le tocó al otro asistente, entonces no tengo la solución yo, pero sí creo que es por ahí. Para la fea, sí, esa está fea. Sí, digamos, entonces, digamos, yo saco el máximo. Bueno, si no, ahí le pregunto a Paul. Ok, Muchas gracias, Efraín. Buena tarde. bueno, con mucho gusto. Hasta luego.